Nosotros vamos a hablar sobre lo que es el código Hamming. Básicamente, es, este código se utiliza para la detección y corrección de errores. Vamos a hablar un poquito sobre su historia y sobre sus características principales. El código Hamming es un esquema de corrección de errores desarrollado por Richard Hamming, el cual le dio su nombre. En 1950, mientras trabajaba en los laboratorios Bell, su objetivo era detectar y corregir los errores en la transmisión de datos, especialmente en los sistemas de comunicación y en los sistemas de almacenamiento de datos. Sus características principales son la detección y corrección de errores, puesto que puede detectar errores de un bit y corregirlos. Bits de paridad. Usa bits redundantes que también son conocidos como bits de paridad para verificar la integridad de los datos. También otra característica es la eficiencia, porque es más eficiente que métodos simples como la paridad simple, que solo detecta errores. ¿Por qué se utiliza el código Hamming? Se emplea para garantizar la integridad de los datos en sistemas donde los errores de transmisión son comunes, como comunicaciones digitales, ya sea el Wi-Fi, el Bluetooth o redes cableadas. También se utiliza en almacenamiento de datos, ya sea en discos duros, memorias SSD, CDs o DVDs. También se utiliza en sistemas embebidos y satélites, donde el ruido puede corromper la señal. Otras de sus ventajas es que corrige errores sin retransmisión. Es fácil de implementar en hardware y software. Es eficiente para errores de un bit. Y sus limitaciones están llegadas a que no corrige múltiples errores y añade redundancia. ¿Con qué frecuencia se debe utilizar el código Hamming? El código Hamming sigue siendo muy relevante aún en estos tiempos, porque aunque ha sido reemplazado por otros métodos más avanzados como Reed-Solomon, LDPC o CRC, el código Hamming sigue siendo útil en los sistemas simples donde la complejidad computacional debe ser baja y también en aplicaciones educativas. Aplicaciones del código Hamming. Algunos de sus usos prácticos incluyen memorias SC, en RAM de servidores para evitar fallos, en comunicaciones satelitales para corregir errores causados por interferencias, en redes inalámbricas, en los protocolos antiguos o en sistemas embebidos, también en sistemas de discos. Algunos sistemas de archivos lo implementan para proteger datos críticos. Y ejemplos básicos donde se puede utilizar el código Hamming. eh, Podemos hacer una suposición donde necesitamos transmitir el dato 1011. Entonces añadimos bits de paridad en posiciones de la potencia, lo que viene a ser el 1, 2, 4, 8 o los bits que necesitemos. Eh, Después tenemos que calcular los bits de paridad para detectar los errores. Y si hay algún error, el receptor utiliza los bits de paridad para poderlos corregir. Codificación Hamming extendido. Vamos a hablar sobre la codificación Hamming, por lo cual nosotros vamos primero a entender qué representa la codificación Hamming. En este caso, la codificación Hamming es un tipo de código que detecta y corrige errores, que fue básicamente diseñado. Este algoritmo fue diseñado por Richard Hamming y se usa especialmente para detectar y corregir errores en la transmisión de datos digitales, ya sea por comunicación entre dos computadoras y son errores que se producen, por ejemplo, en el canal, ya sea este por fibra óptica, cables UTP y otros guías de onda que facilitan o que dan la comunicación en sistemas digitales. Y esto es básicamente usado en sistemas donde la probabilidad de error es muy baja. Entonces tenemos que la codificación Hamming es un método que detecta y corrige errores, que puede detectar y corregir errores en un único bit, pero no distingue entre uno o dos errores. Entonces, este algoritmo o la codificación Hamming se ve limitado a este tipo de escenarios. Además que no distingue si tiene más de un error, siempre intentará corregir los errores. Y es por esto que se pensó en un método que permita evitar ese tipo de problemas, por lo cual nosotros tenemos la solución que viene a ser el Hamming extendido.
Entonces, el Hamming extendido se basa básicamente en añadir un bit adicional de paridad que se calcula con todos los bits de datos y de paridad, es decir, al resultado final. Entonces, este dato lo vamos a agregar a la parte izquierda como un bit de paridad 0. Y esto básicamente nos permite saber si hay más de un error y de esa forma corregimos eh, o entendemos básicamente que debemos hacer una corrección. Pero entiéndase bien, detecta el segundo error, pero no lo corrige. Es decir, la codificación Hamming normal y la codificación Hamming extendida detecta un error y dos errores, detecta, pero no los corrige como tal. El Hamming solamente corrige un único error, el Hamming extendido también, pero el Hamming extendido solamente lo detecta, el segundo error, pero no lo corrige. Entonces, ¿qué es el código Hamming extendido como tal? Entonces, básicamente el código de Hamming extendido eso lo puedo relacionar como un algoritmo que, por así decirlo, es un juego de detectives, que básicamente busca dónde está el bit erróneo, dónde está el bit que producto de la comunicación del canal ha sido cambiado o variado en este caso. Y básicamente corrige este tipo de error que se ha producido entre el transmisor y el receptor. Y bueno, en este caso tomamos como precedente para la corrección de errores los bits de redundancia o los bits de paridad, que son básicamente los bits extra que se le agrega a la información, que nos va a permitir identificar ese bit que tiene el error. Entonces aquí tenemos el bit de Hamming, que básicamente es Hamming 74. ¿Qué significa 74? Que nosotros tenemos 4 bits de entrada y a la salida tendremos 7 bits. Si restamos 7 menos 4, tenemos 3 bits de paridad que se les van a agregar. Tenemos entonces el P1, P2 y P3. Entonces hacemos básicamente el ejemplo sencillo donde dejamos un espacio, saltamos para ya el primer bit de paridad, elegimos el bit de paridad 1, saltamos un espacio y vamos escogiendo la secuencia. Asimismo explicamos para el bit de paridad 2, en donde nosotros tenemos que escoger dos primeros números a partir del bit de paridad 2 y saltamos dos espacios y consecutivamente. Asimismo aplicamos para el bit de paridad 4, en donde escogemos la paridad 4, la posición 4 del bit de paridad 4 y cogemos los 4 números que vienen a continuación. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo, tenemos que en el caso de la línea verde que está en horizontal, tenemos 1 y 2, dos unos. Entonces la bit de paridad nos da básicamente en la parte teórica que si tenemos dos números iguales, se le agrega un 0 al bit de paridad en este caso. Y si tenemos un bit de paridad que es un número impar, se le agrega un 1. Para este caso tenemos para el bit de paridad 2 en la línea horizontal roja, que son 1, 2 y 3. Por lo tanto, se le agrega un 1 más. Y eso nos permite identificar que nosotros vamos a agregar un número 1 para que sean 4 unos y básicamente es un número par. A la última línea, que es color celeste, tenemos la línea de paridad 4. Entonces tenemos dos unos y esto me permite ponerle un 0. Entonces ya tenemos nuestra codificación Hamming normal. Entonces aquí tenemos al final básicamente la comprobación como tal. Y esto es básicamente nuestra codificación Hamming normalita. Entonces aquí lo que hace con la corrección de errores es que podemos comprobar básicamente dónde está dónde está el error. Si aquí vemos en la parte derecha, en la gráfica derecha, nosotros podemos identificar que tanto la corrección en la línea roja, que tiene un 0 y arriba es un 1, ya identificamos que tiene un error. Y asimismo en la tercera línea, que es una línea celeste, que tenemos un 1 en la parte inferior y arriba es un 0, también identificamos que tiene un error. Y esto lo identificamos de tal manera con los bits de paridad. Entonces, esto básicamente nos permite identificar dónde están los errores y cuál es el error de bit, o sea, en qué posición está, y para poderlo corregir de manera simultánea. Pero ojo, esto no permite solo hacerlo una única vez, el código Hamming. Entonces, ¿qué hacemos con el Hamming extendido? El Hamming extendido es básicamente me asegura una mejor detección y lo que consiste en este caso es básicamente en añadir una fila adicional completa a un nuevo bit de paridad en la primera posición, es decir, el bit de paridad 0, este que vemos en la fila P sub 0, eso se le puede agregar. Entonces, ahora ya no sería un Hamming 7.4, sino que en este caso sería un Hamming 8.4. ¿Por qué? Porque a la entrada tendríamos 4 bits y a la salida tendríamos 8. Es decir, los 7 bits que inicialmente tuvo más el Hamming extendido, que el bit que se le va a agregar sería 8. Entonces, tendríamos en este caso 4 bits de datos más para el caso de
de bits de paridad. Entonces aquí tenemos el ejemplo básicamente ya desarrollado. Si tenemos un código Hamming normalito, tenemos un código 1011. Si aplicamos el código Hamming, nosotros podemos ver que es 7 bits de salida y 4 de entrada. Y tenemos 3 bits de paridad que tenemos aquí marcado en color naranja: bit de paridad 1, bit de paridad 2 y bit de paridad 3. Entonces, aquí nosotros tenemos como resultado la codificación de 7 bits a la salida. Entonces, nosotros para añadir un nuevo bit para el Hamming extendido que me permite identificar el segundo error, pero no me permite corregir el segundo error, agregamos de la siguiente manera: contabilizamos el número de unos que tenemos a la salida, y si tenemos un número impar de unos, agrego un 1. Y si tengo un número par, agrego un 0. En este caso, agrego un 0 al final. Si contabilizamos aquí, en la parte de acá abajo, tenemos 1, 2, 3, 4 bits unos, por lo cual es un número par y agregamos un 0 al final. Entonces, esto aquí hacemos. ¿Qué hacemos con esto? Le agregamos una nueva fila. Esto me permite contabilizar. Yo cuento aquí 1, 2, 1, 2, son 2 unos, por tanto, por ahí un 0 acá. 1, 2, 3, 4, tengo 4 bits 1, 4 bits 1, entonces agrego un 0 acá a la derecha y 2 bits 1 acá a la derecha. Pero también se contabiliza este bit de acá, este bit extra. Entonces este bit me permite identificar, hacer una segunda corroboración. Entonces esto me indica que el código no tiene errores. El código que tenemos acá arriba no tiene errores, este de acá arriba. Entonces no hay errores. Entonces si nosotros tenemos un error, por ejemplo, intencionalmente nosotros ponemos un error en el bit número 1. Entonces bajamos del 1, nosotros aquí identificamos que es 1, 2, 3. Entonces como hay 3 bits, es un número impar, agregamos un 1 para que sea par. Entonces hacemos este proceso para tanto la fila, la columna 2, la columna 3, columna 4. Tenemos 1, 0, 0. E identificamos desde el mayor número más significativo al menos significativo, en lo cual me indica que nosotros tenemos el error en la posición 1, es decir, en esta posición de aquí, en esta posición de aquí, y el 0, el Hamming extendido me permite corroborar, dar una segunda verificación en este caso. Si yo me equivocara en otro número, también Hamming extendido me permite hacer una segunda corroboración, pero no corrección, entiendas esto, una segunda corroboración, y me permite identificar en qué bit está el error. Podemos identificar más errores también, pero solo se verá limitado a corregir un único bit, y a detectar dos o más también, pero solo corrige un único bit. Entonces, a esto se le llama Hamming extendido, que él encuentra el error, pero no lo corrige. Detección de errores. La detección de errores consiste en identificar si los datos recibidos han sido alterados durante la transmisión. Cabe recalcar que la transmisión prácticamente es todo un proceso que siempre va a implicar cierto tipo de errores, porque ningún medio prácticamente es perfecto. Entonces, ¿qué produce? La interferencia electromagnética es una de las que produce. Hay que tener en cuenta que dentro de las comunicaciones guiadas ya se ha considerado, y lo que se ha demostrado es que por cada billón de bits, un bit es el que por lo general siempre se cambia, es decir, hay un error. Pero cuando nosotros hablamos de un medio no guiado, que prácticamente es el medio electromagnético, esto sucede con mucha frecuencia. Todo esto porque depende bastante del comportamiento del medio. Los errores de bit también son producidos por los fallos en los equipos y también debido a las interrupciones, generalmente las interrupciones provocadas por el mismo ser humano. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿En qué afecta? Prácticamente cuando llegan a darse este tipo de errores de bits, cabe recalcar que se genera una retransmisión que puede ser innecesaria. ¿Por qué? Porque se tiene que enviar todo el paquete nuevamente, y eso lo que hace es hacer que una red de internet se ralentice bastante. La corrupción de archivos. ¿Por qué? Porque un solo bit, un solo error de bit puede provocar que un archivo ya no funcione. Fallos de seguridad. Un solo error de bit puede hacer que una contraseña que por lo general se encripta y se envía, un error de bit puede hacer que ya no podamos ingresar a nuestra cuenta. Y los errores visuales o de audio. Cuando esto generalmente se da, el error de bit lo que hace es que cuando un video se está reproduciendo, un audio se está reproduciendo, pues tiende a cortarse, o a su vez tiende a hacer que se termine por completo el video.
Aunque los errores de bit son pequeños, pueden causar fallos grandes si no se detectan a tiempo. Ahora, para este tipo de errores de bits, por lo general se utiliza lo que es Hamming con detección de errores y a su vez para también corregir. En este caso, Hamming, cuando detecta un error, puede detectar el error y corregir. Cuando encuentra dos errores, detecta pero no corrige. Y cuando hay tres errores, simplemente Hamming no detecta. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede para cada uno de estos casos. Entonces, vamos a considerar un ejercicio que dice Hamming 1116, entran 11 bits, salen 16, donde esta prácticamente va a ser la palabra que vamos a ingresar. Ya, ahora aquí tenemos ya nuestra palabra que ya ha sido codificada por medio de Hamming normal y aquí tenemos la palabra codificada por Hamming extendido, que como vimos en procesos anteriores, simplemente se le agrega este bit dependiendo el número de bits positivos que tenga. Si es par o impar, en caso de ser par se le agrega un 0 y en caso de ser impar se le agrega un 1. Entonces, para el primer caso vamos a analizar cuando no existen errores. Entonces nosotros hacemos todo el proceso de decodificación y cuando nosotros hacemos las sumas de aquí, estas sumas de aquí siempre vamos a tener que todos son ceros. La suma, cuando yo tengo la suma de este 1, 2, 3, 4, esto me equivale a un 0. Ya sabemos, cuando son pares equivale a un 0 y cuando son impares equivale a un 1. Entonces en este caso vemos que todos son pares. Entonces todo es 0, quiere decir que no hay errores, entonces se retiran los bits de paridad y nosotros a lo que regresamos es prácticamente a la palabra original que tenemos aquí arriba. Ahora vamos a considerar el caso cuando existe un error de bit en el bit justo en el de paridad. Entonces que este va a ser el error que nosotros colocamos. El proceso de demodulación es el mismo. Aquí simplemente, ¿cuál va a ser el error? ¿Cómo nos va a detectar el error? Cuando esto sucede, nosotros seguimos el proceso con normalidad, pero aquí en el costado izquierdo, cuando nosotros realizamos la suma de los bits, nos va a dar un número. Entonces, en este caso, nos está dando un 1. Entonces, nosotros a estos números de aquí, lo que hacemos es pasarlo de binario, pasarlo a decimal, que es lo que tenemos aquí. Entonces, este número ya lo tenemos en decimal y esto colocamos aquí. En este caso es el número 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí es el error donde habíamos puesto el error desde un inicio. Entonces, ¿qué dice Hamming? Que simplemente este 0 se cambia por un 1. Pero en este caso simplemente no hay mucha importancia porque el error en donde se detectó el error es justo en el bit de paridad, es decir, en el bit que agregamos. Entonces aquí no hay la necesidad de cambiar, porque simplemente cuando ya sucede toda la decodificación, regresamos a la misma palabra original, que es esta de aquí, y en realidad el bit de paridad no nos afecta en nada, ¿ya? Ahora, vamos a analizar cuando existe un error en un bit cualquiera. Cuando existe un error en un bit cualquiera, seguimos el mismo proceso. Seguimos todo el mismo proceso de demodulación con mucha normalidad, y este mismo código aquí es el que vamos igual a cambiarle de binario a decimal. En este caso nos daría el número 11. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos aquí. Aquí prácticamente nosotros tenemos un valor de 1 porque ese era el error que nosotros pusimos, el 1. A este error que está aquí con el 1, simplemente le cambiamos por un 0. Y si nosotros analizamos este número de aquí con el que nosotros tenemos aquí arriba, que es el que ingresamos desde el inicio, prácticamente está corregido el error. Ahora, el último caso que vamos a analizar es para cuando existen dos errores. Como les había mencionado anteriormente, Hamming detecta dos errores pero no los puede corregir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos el proceso con mucha normalidad, demodulamos, pero aquí el inconveniente es el siguiente, que cuando nosotros pasamos de este número, bueno, aquí nosotros consideramos este primero, este error y este error. Entonces, cuando nosotros pasamos estos números a decimales, el inconveniente se da en que cuando yo paso esto, tengo el número 12. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es este de aquí, en donde yo no puse el error. ¿Ya? Entonces, si yo cambio ese valor, voy a generar un tercer bit errado. Eso quiere decir
que voy a tener más errores. En lugar de corregir, simplemente voy a agregar más errores. Entonces, Hamming simplemente me permite detectar un error y corregir un error. Dos errores detecta, pero no puede corregir porque al momento de corregir genera un tercer error. Y de tercer error y de tres errores en adelante tampoco puede corregir. ¿Debido a qué? Debido a que la memoria de Hamming es tan pequeña que al momento de querer detectar un tercer error, ese tercer error pasa por alto. Ya, entonces, para terminar y en conclusión, podemos decir que Hamming extendido mejora la seguridad de los datos, ya que detecta un error y corrige, pero puede detectar dos errores. Y simplemente con eso nosotros podemos aplicar un método extra, un método diferente para poder corregir esos dos errores. Y también es un método simple y eficiente para mantener la integridad de la información en transmisiones digitales. Eso es algo muy importante. Eso es todo por nuestra parte. Muy amable, gracias.